Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Hoy vamos a platicar de la vida oculta de la virreina potosina. No sé si ustedes sabían, pero San Luis Potosí fue la cuna que vio nacer a doña María Francisca de la Gándara y Cardona, quien en 1813 se convertiría en virreina de la Nueva España porque estaba casada con quien fue nombrado con este encargo, don Félix María Calleja. Hay muy pocos datos y vamos a platicar el día de hoy de un texto que recientemente escribió el historiador Saúl Hernández con motivo de un artículo de divulgación. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. ¿Sabes quién fue la virreina potosina? Pocos recuerdan su nombre, pero María Francisca de la Gándara y Cardona, nacida en la hacienda de Vanegas, San Luis Potosí, llegó a convertirse en virreina de la Nueva España. Casada con Félix María Calleja, uno de los virreyes más temidos durante la Guerra de Independencia, Francisca fue mucho más que una dama de compañía. Influyó en decisiones políticas, tejió redes de poder entre familias influyentes y administró recursos en momentos clave para el virreinato. Su historia, sin embargo, refleja las tensiones de su tiempo. Mientras su esposo combatía a los insurgentes, su propia familia en San Luis simpatizaba con algunos personajes del movimiento independentista. A través de su vida, comprendemos que el papel de las mujeres en la historia no fue solo acompañar en las batallas, sino resistir, decidir y dejar huella en un mundo que rara vez las reconocía. Hoy, la figura de la virreina potosina nos invita a mirar el pasado con otros ojos, no solo desde los grandes caudillos, sino también desde las mujeres que, entre sombras y silencios, moldearon el destino de un país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar de un personaje que para muchos potosinos todavía es bastante enigmático, yo diría que hasta desconocido. ¿Sabían ustedes que San Luis Potosí tuvo a una de las virreinas? Bueno, pues de la virreina potosina vamos a platicar el día de hoy y hemos invitado a un historiador que sí le sabe al tema. Así que bueno, pues está con nosotros el doctor Saúl Hernández, historiador egresado del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Lidia, muchas gracias. Otra vez después de mucho tiempo estando aquí contigo. Sí, qué gusto recibirte de nuevo. No, muchas gracias. Porque siempre nos traes temas que nos interesan a todos, como de estos temas, pues más del chismecito histórico, que hay datos que a veces no conocemos y yo hablo desde lo personal. Pues pasa uno ahí por un restaurante que se llama La Posada del Virrey, que de repente nos contó por ahí alguien que, bueno, pues es que efectivamente ahí se hospedó don Félix María Calleja y que estaba casado con una potosina, pero es todo lo que sabemos, ni siquiera el nombre no sabemos, el nombre de la virreina. Y tú recientemente escribiste un texto en una revista de divulgación en donde hablas de este personaje, que por cierto tu artículo tiene un título muy bonito. ¿Cómo se llama el texto? Se llama La vida oculta de la virreina potosina, María Francisca de la Gándara y Cardona de Calleja en tiempos de la independencia. No es tan oculta, vamos, más bien yo creo que la gente no sabe, ¿no? Y como dices, no ubica muy bien a este personaje. Sí, justo te iba a preguntar, ¿qué tan oculta es? ¿Qué tanto sabemos? ¿Cuándo nació? ¿Dónde? Sí, claro. ¿De veras nació en San Luis? Sí, de veras fue virreina? Cuéntanos un poco, ¿qué deberíamos saber? Fíjate que es una historia bien interesante y quisiera comenzar desde el asunto de la historia de las mujeres, ¿no? Porque justamente una de las líneas de investigación que sigo es escribir sobre las mujeres. Vamos, no las mujeres en la historia de forma monolítica, ¿no? Sino la historia de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? No, a ellas como centro y protagonistas de la historia, ¿no? Porque siempre, sobre todo las mujeres del siglo XIX para atrás, siempre están vistas como el apéndice de un hombre o como la sombra, la esposa de, la compañera de, claro.
abuela de... Y eso pasa con la virreina potosina, ¿no? Con María Francisca de la Gándara y Cardona. Y pasa eso porque, bueno, hablas del restaurante, ¿no? Y en realidad ese restaurante yo creo que se debería de llamar La Virreina más que la posada del virrey, ¿no? Porque de hecho ellos ni siquiera habitaron ahí, ¿no? Más bien esa construcción que ahora conocemos como la posada del virrey era la casa de Manuel de la Gándara, el tío de María Francisca de la Gándara, ¿no? Que era el alférez de la ciudad. ¿Qué podríamos decir eso? Digo, te traigo el dato exacto, ¿no? María Francisca de la Gándara y Cardona nació un 29 de enero de 1786 en San Juan de Vanegas, San Luis Potosí, en el altiplano potosino, en lo que ahora conocemos como el municipio de Vanegas, ¿no? Y es bien interesante porque, bueno, ella pues vivió como en este entorno como rural. Sin embargo, era de familia bastante adinerada, ¿no? Y estaba emparentada también con esta familia, los Rincón Gallardo, también de aquí de San Luis Potosí y Aguascalientes. Su padre muere cuando ella apenas tiene 1 año. La madre, ya viuda, viene para acá a San Luis Potosí, a la capital, a darle al cuidado de sus hijas, porque eran 3 hijas. Ella era la menor de las 3, al cuidado de Manuel de la Gándara, el que vivía en ese inmueble que todos y todas conocemos, ¿no? Y es bien importante ella porque, bueno, va a ser la esposa de Félix María Calleja. Sí, Félix María Calleja, que como bien sabemos fue el sucesor de Vanegas, este virrey, se convierte en virrey en 1813, si mal no recuerdo, y por lo tanto ella también se convierte en la virreina potosina. Y sí es una virreina potosina y es una virreina criolla de estas 5 que hubo en el entonces llamado Nueva España. En el virreinato. Ella era de estos matrimonios arreglados, en donde, bueno, pues había mucha conveniencia, sobre todo económica, y entre más recursos tuviera la novia, pues mejor partido le podían conseguir. Claro. Porque además las reglas para las mujeres eran un poco injustas en esa época. Ellas tenían como ciertas restricciones para heredar o ejercer los bienes o administrar los bienes de la familia. Tenía que ser un varón, ¿cierto? ¿Cómo estaba este asunto? Yo siempre he dicho que lo mejor, bueno, lo digo en clase, ¿no? Cuando hablo de historia de las mujeres, lo mejor que le podía hacer pasar a una mujer del siglo XIX era enviudar, ¿no? Porque solo de esa manera podía tener acceso a sus bienes económicos, administrar sus bienes y sus fortunas. María Francisca de la Gándara era una de las mujeres con un gran nivel socioeconómico, de recursos económicos muy grandes, ¿no? Emparentada con gente de mucho dinero. Y Félix María Calleja la va a conocer a ella cuando tiene 13 años, sin saber que ella va a ser su futura esposa, ¿no? Cuando ellos se casa, él tiene 53 años y ella 21, ¿sí? Y entonces todos sabemos, la historia nos lo ha dicho, cómo Félix María Calleja era, pero era un gran arribista, vamos. Y él estaba construyendo una gran fortuna, y por las relaciones políticas de este matrimonio, pues su poder se iba a incrementar, ¿no? Hablamos de Manuel de la Gándara, el tío de María Francisca, que era el alférez de la ciudad, es decir, tenía concentrado también todo el poder político y económico de la ciudad. Pero a ver, cuéntanos un poquito qué era ser un alférez, qué chamba tenían que hacer. Era básicamente el administrador de la ciudad, por decirlo de alguna manera, era el alférez real, ¿no? Era el administrador de la ciudad. Entonces las relaciones políticas se concentraban en este lugar que nosotros conocemos. Evidentemente los matrimonios todos eran arreglados cuando se trataba de estos niveles sociales y políticos muy altos, no muy elevados, no para otras clases sociales, pero en particular para la clase alta, pues era un matrimonio arreglado. Y entonces yo quisiera también que la pusiéramos de otra forma, porque siempre se habla de ella en un sentido de la esposa de Calleja, esa mujer fiel, recatada, sumisa, ¿no? Que además hasta recientemente se empieza a hablar aquí de ella en San Luis Potosí. No se ha hablado tanto de ella, no se ha hecho tanta investigación histórica. Sin embargo, sí, en realidad ella va a tener una
cierta agencia política, ¿no? Porque solemos ver a las mujeres del siglo XIX y a las mujeres en general en la historia como esos seres pasivos, ¿no? Si no eres activista o si no estás en una lucha social, no tienes agencia. Y ella tuvo un montón de agencia a partir de las investigaciones que se han hecho, ¿no? Sobre todo bibliográficas. Hay un texto que se llama La Virreina Mexicana, doña María Francisca de la Gándara y Cardona, que fue de José de Jesús Núñez y Domínguez, que se editó en 1950 por la UNAM. Es la única biografía que existe, ojo, realmente con un trabajo intelectual, de fuentes, documental, de investigación. De ahí en fuera solo existe un libro que publicó Marta Carrillo Córdoba hace como 4 años aquí en San Luis Potosí, que es un libro como más sintético, ¿no? Pero el de Núñez y Domínguez es un trabajo realmente intelectual y es el único que tenemos sobre él. Y es donde él habla, sin decirlo, de esta agencia política que ella va a tener después. A ver, cuéntanos entonces, ¿qué nos revela Núñez y Domínguez? Núñez y Domínguez dice un montón de cosas. A ver, el asunto aquí está en que él no lo dice por ponerlo en el centro de la historia, él lo habla más desde la anécdota, ¿no? Como la virreina entonces, cuando se casa con Calleja, a ver, para empezar, cuando empieza la independencia, para 1810, Calleja pues era el comandante del regimiento, del 10º regimiento aquí en San Luis Potosí, ¿sí? Cuando él se va a luchar contra Miguel Hidalgo, sí, contra todos los insurgentes, lo que va a pasar es esto. Él se va a la lucha, la virreina, bueno, todavía no la virreina, ¿Ya María estaba Francisca casado? de la Gándara. ¿En qué año se casaron? Ellos se casaron en 1807. Sí, se casaron en 1807. Pero era parte, yo digo que el Calleja era bien perverso, bien interesadote. No, pues era totalmente interesado, ¿no? Porque andaba él tramando toda una estrategia de hacerse de poder económico, de poder político y de poder militar. Él viene y se asienta a San Luis y empieza como a codearse con todas estas élites económicas para que le estuvieran financiando su ejército, ¿no? Y de hecho todo esto de lo que tú hablas lo va a coronar su matrimonio con ella. Y van a tener una de enero de 1807 que se casan hasta 1810 solo van a tener 3 años de tranquilidad, ¿no? 3 años va a tener María Francisca de la Gándara de tranquilidad y ya después viene toda esta incursión de Calleja contra la insurgencia, no él como realista, y eso es lo que quisiera platicarte ahorita, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ir platicando con Saúl Hernández. Él es historiador, es egresado del Colegio de San Luis, actualmente es catedrático en la facultad, catedrático investigador también en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, pues ha venido a contarnos de este personaje, ¿no? Yo sí diría que cierto grado de desconocimiento que tenemos de un personaje que, si mal no recuerdo, y ahí tú me corregirás, tiene una pintura en el Museo del Prado, que está una réplica en el Museo del Virreinato aquí en San Luis Potosí. Ya tienen otra también ahí en este restaurante que les decimos y que bueno, pues va a ser aquí una serie de goles todo el programa porque la verdad es que es la referencia más próxima que tenemos. Seguramente tendrás por ahí algún otro dato de dónde más vivió, qué otras fincas tenía, donde si efectivamente vivieron aquí en San Luis esta pareja que, bueno, pues hacia 1813 se convierte Félix María Calleja en virrey de la Nueva España. Hacemos una pausa y regresamos para seguir contándoles más de la virreina potosina. Bien, estamos de regreso y bueno, pues seguramente usted si ha pasado por la Plaza de Armas aquí en la capital potosina, en uno de los 4 lados está una buena parte ocupado en la parte central por una de las fincas que se le conoce como la Posada del Virrey. Es un restaurante desde hace muchísimos años y ahora nos han explicado que bueno, pues sí tiene que ver con la virreina potosina, pero bueno, seguimos platicando precisamente de este personaje. Cuéntanos entonces. Sí, lo que quisiera platicar ahorita, por ejemplo, es de cómo la virreina, después de casarse, María Francisca de la Gándara y Cardona, bueno, hay que aclarar que se casa en el barrio de San Sebastián. ¿Por qué ahí? Es que eso es lo que no podemos entender todavía, no, porque el barrio de San Sebastián era un barrio extramuras, era, por decirlo de otra forma, era como los barrios eran la periferia de lo que hoy llamamos el centro histórico, ¿no? Donde estaban las casonas, las clases altas, el poder político,
Y no podemos entender todavía, y la bibliografía no lo ha dicho, por qué siendo Calleja como era, que era una persona que tenía muchísima ambición, que además tenía una fama de ser un personaje bastante cruel, ¿no? ¿Cómo permitió casarse, en lugar de casarse en Catedral, casarse en el barrio de San Sebastián? ¿Dónde vivían? No ¿Se se tiene sabe. el hecho, se tiene el dato de en qué casona vivían más o menos? Y Calleja vivió en varios inmuebles, ¿no? En varios inmuebles de la ciudad, que además eran de él, ¿no? Uno de ellos está actualmente en la calle de Morelos, si mal no recuerdo, sí, en esquina con, no recuerdo ahorita la ¿Qué calle. hay por ahí cerca? Sí, Bueno, ahorita nos pasas el dato. Interapas, creo que por Exacto. Astilla. Ok, una esquina de Interapas. Sí, por ahí, como a 2 cuadras, en una esquina, ahí está. A ahí 2 cuadras vivía. de la catedral, ¿no? Sí, más o menos. Ok. Tuvo varias residencias. Sin embargo, digo, era bastante ambicioso y no entendemos por qué permitió que se casaran en San Sebastián, que era además escandaloso, ¿no? Y escandaloso porque además era un barrio de indios, en un barrio de otomís, ¿sí? Y los casó además el cura de barrio, ¿no? O sea, no el obispo. No el obispo, no nadie. No en catedral, ni No. siquiera en San Francisco, Y supongo que ya era también de ciertas élites, porque Sí, estaba claro. dentro del cuadro Dentro de donde ese vivían cuadro. los españoles o los Sí, adinerados, ¿no? Lo que se cree, lo que la bibliografía cree y lo que yo también creo es que tiene que ver mucho con la esencia de María Francisca, ¿no? Porque lo que se estaba diciendo es que era una persona, a pesar de ser de ese nivel económico, que era muy sencilla, que era muy humilde y, ojo, que tenía mucho apego, sí, con el mundo criollo. Y esa es una cosa clave, ¿no? Ella era criolla finalmente, ¿no? Era hija de padres españoles. Por lo tanto, era criolla, no era peninsular. Entonces, los afectos que van a empezar a gestarse, sobre todo en ese momento histórico ya medio álgido de los primeros brotes de la insurgencia de México para el movimiento de independencia o revolución de independencia, como le queramos llamar, pues ya hay ese sentimiento, ¿no? Y también creo que por ahí va mucho eso, ¿no? Ser parte de eso. Y hay algunas como crónicas de la época del escándalo que causó esto, ¿no? Sobre todo porque una mujer de su clase social se estaba casando en una iglesia pobre, por decirlo de alguna forma. ¿Pero qué se decía? En estas crónicas que cuestionaban en y las criticaban. crónicas se hablaba más sobre el lujo, sí, la extravagancia y todo, ahora sí que como diríamos, ¿no? De cómo se echó la ventana. La casa por la casa por la ventana, ¿no? Y cómo todos esos personajes que asistieron a la boda, tanto hombres como mujeres, eran infundados en sus trajes de militares, en las mujeres, los solanes de Super seda, etcétera. galas. Sí, miles de luces, velas y demás, ¿no? De eso hablan más las crónicas, más que del escándalo que causó, ¿no? Cómo contrastaba esa opulencia de la fiesta con la pobreza o austeridad de la misa, ¿no? De la ceremonia religiosa. Sí, y del barrio. Pero bueno, eso es algo bien interesante. Yo te decía antes de este corte que para 1807, pues que se casan, solo van a tener 3 años de paz, ¿no? Ellos van a vivir también en una casona que ya no existe, que estaba por la iglesia de la que está al lado de la universidad, se me fue el nombre. En la compañía. Al lado de la compañía. En una cuadra de esas, ahí había otra casona donde residieron, que no le gustaba a María Francisca, dice Núñez y Domínguez, porque lo que fue brevemente la Inquisición estaba instalada por las cercanías de su casa, y entonces escuchaba tormentos y demás, y entonces se van a Bledos a vivir, Hacienda de Bledos, y pasaba más tiempo allá que en la ciudad, ¿no? ¿Ya no vuelve a Banegas? ¿Había una hacienda ya en no Banegas? Lleva, sí, en la hacienda de Banegas ella ya nunca regresó, ¿no? Incluso ahorita ya se conserva, creo que nada más el puro casco ya en ruinas, ¿no? Pero ella nunca regresó para allá, y esta paz y esta tranquilidad les dura 3 años, cuando viene el estallido de la insurgencia, el estallido ¿no? de la independencia de México. Calleja se va a luchar por los realistas, obviamente, contra la insurgencia. Y María Francisca de la Gándara, evidentemente, como todas las mujeres de su época, finalmente era una mujer, era una mujer botín, vamos, quien la tuviera iba a tener el control y el poder sobre Calleja. Y esto fue lo que pasó. Resulta que Rafael Iriarte, cuando María Francisca está huyendo con su tío Manuel de la Gándara a la hacienda de Peñasco,
para después irse. ¿También era de ellos? También era de ellos. Después de la hacienda de Peñascos no logran llegar, iban a llegar ahí para irse después a Aguascalientes, ¿no? No logran llegar porque son interceptados por Iriarte, pero ¿Quién resulta... era Iriarte? Rafael Iriarte era también un coronel, sí, pero era de la insurgencia. Era del bando contrario. Sí, era del bando contrario, era originario de Zacatecas, pero Iriarte además fue subordinado de Calleja. Y fue subordinado de Calleja y además fue empleado de María Francisca. Entonces, cuando la interceptan, la secuestran, ¿sí? Pero según lo que dicen en la bibliografía es que, bueno, va a ser tratada de muy buena forma porque pues había como un sentido todavía como de lealtad a María Francisca por parte de Iriarte. Sí, había sido su empleado, tenía ciertas consideraciones, supongo. Y resultaba que también se decía de María Francisca que tenía muy buen trato hacia sus subordinados, hacia sus empleados, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va como ese respeto que le tuvieron a María Francisca en ese rapto. Sin embargo, Calleja también rapta a la esposa de Iriarte, ¿sí? A María Antonia. Y entonces hacen ahí un intercambio de esposas, ¿sí? Ya por el rumbo de Aguascalientes, un lugar que se llama Lagos, van a hacer el intercambio de esposas. ¿En lo que hoy es Lagos de Moreno, no? ¿En otra localidad? No es Lagos de Moreno propiamente, hay como en las cercanías hay otra cosa que se llama Lagos, pero que está más hacia Aguascalientes. Más hacia Aguascalientes. Ahí, a ver, no hay una fuente. Lo que está diciendo la historia es lo que dice Julio Bentancur, lo que dice Manuel Muro, sí, lo que dicen los historiadores de su época, pero no refieren archivos históricos. Vamos, más bien es como una especie de mito. Una reconstrucción. Pero vamos, siempre detrás de un mito hay una verdad. Nos orientamos a creer que sí puede ser verdad este rapto. ¿Por qué? Porque después de eso, la prioridad de Calleja fue cuidar a María Francisca. ¿Sí? Se volvió su prioridad de cuidarla, de que no fuera... tan fue su prioridad que se la llevó a todas sus batallas. ¿Cómo crees? Y después de eso a ella la empezaron a llamar la generala. Si te das cuenta, aquí ya hay una especie de agencia política de ella, porque además ella, dicen los historiadores, todos hombres, ¿sí? Dicen los historiadores que ella fue quien le exigió a Calleja estar siempre con él a su lado en el campo de batalla, ¿no? En todas sus compañías, todas sus campañas militares, ¿no? Y sobre todo en una en particular, que fue el sitio de Cuautla, donde fue derrotado Calleja por Morelos, ¿no? Si nos puedes contar brevemente, no sé si nos quedan todavía así poquito para que nos cuentes un poquito la dinámica de las campañas, porque no era literalmente que se la llevara a las batallas, sino la campaña se establecían en algún punto cercano a donde iban a disputar alguna batalla, ¿no? Sí, claro. En este caso, pues sí, algunos kilómetros antes del sitio de Cuautla se levantaba todo el campamento de la campaña militar, se levantaba el campamento donde se hacían las estrategias, como lo podemos ver en las películas, ¿no? Donde se forman y se construyen todas las estrategias para la guerra, ¿no? En el sitio de Cuautla, en este caso, a Calleja no le salió, ¿no? Porque fue derrotado por Morelos y de hecho es una de las batallas más vergonzosas para él. La prensa también de la época y los historiadores de la época decían que María Francisca tenía cierta influencia en el ánimo de Calleja, ¿sí? En toda esa de lo iracundo que podía ser, en lo vengativo, porque además se habla mucho de la crueldad que él tenía contra los insurgentes, ¿no? Entonces se dice que aminoraba el estado de ánimo de Calleja, pero también esa es una construcción un poco masculinizada, vamos, de lo que dicen los... Sí, porque bien apuntaste, ¿no? Es la versión de los historiadores varones de la época. Sí, y siempre, y recordemos que en el siglo XIX siempre se habla en términos masculinos, ¿no? Y se construye la historia de las mujeres y de los hombres en términos masculinos, donde estas mujeres pues son despolitizadas totalmente, ¿no? Como ella fue despolitizada, aunque Núñez y Domínguez, sin quererlo, hace otra cosa. ¿Qué cosa? Politizarla, ¿no? hablarnos de su participación política,
directa, sí, en el ánimo de Calleja. Decías que tenía ciertas agencias. ¿Había otras que nos puedas mencionar y las explicamos regresando del corte? Las explicamos regresando de corte, sí, con mucho gusto, pero sí, ella tenía cierta influencia en cómo Calleja llegó a perdonar la vida de ciertos insurgentes. Bueno, vamos a la pausa. Les recordamos que estamos estrenando el día de hoy el programa. Ustedes lo pueden ver a partir de mañana en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Una pausa y regresamos. El conocimiento también se construye desde la voz de los estudiantes. Durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2025, el Colegio de San Luis fue sede del Tercer Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, un espacio creado para el diálogo, el intercambio y la reflexión entre jóvenes investigadores de México y el mundo. Este encuentro reunió a estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas instituciones nacionales e internacionales con un objetivo en común: repensar los desafíos contemporáneos desde las ciencias sociales y las humanidades. A lo largo de 3 días, se presentaron ponencias y mesas temáticas sobre historia, literatura, medio ambiente, gobernanza, diplomacia, comunicación, antropología y políticas públicas, explorando cómo estas disciplinas pueden contribuir a construir sociedades más justas, sostenibles e incluyentes. Con la colaboración de universidades de América Latina y Europa, este congreso reafirma el compromiso de las nuevas generaciones por entender y transformar el mundo a través del pensamiento crítico y el trabajo colectivo. Síguenos en redes sociales y no te pierdas de más eventos como este. Bueno, pues nos quedamos en que después de este secuestro del que es víctima la virreina, la que será, porque todavía no es ahí, es solo la esposa de uno de los generales más importantes que está combatiendo a los insurgentes por el lado realista, don Félix María Calleja, pero empieza como ahí a cobrar cierta relevancia política, nos decías, ¿no? Que le adjudican a algunos historiadores de la época porque ella le pide, según estas versiones, que la lleve consigo a todas estas campañas militares. Y entonces, ¿hay alguna evidencia o se menciona en algún momento en todo este registro histórico de si de verdad ella tuvo un papel político mucho más protagónico? En realidad sí tuvo un papel protagónico desde que ella se convierte en virreina, ¿no? Porque Calleja se va a convertir en virreina en 1813, ¿no? Ya después de 3 años de iniciada el movimiento de independencia. Se van a vivir a Ciudad de México, no se van a vivir a la metrópoli ya para ocupar este lugar, ¿sí? Y el papel que va a tener Calleja pues va a ser muy importante, ¿no? Porque su fin último va a ser la erradicación del movimiento insurgente, ¿no? La vida de María Francisca ya como la virreina de la Nueva España, ¿no? Es interesante porque en primer lugar son aproximadamente 4 o 5 virreinas criollas, no hay más, ¿no? Espera. Ajá. A ver, entonces, antes de ser virreina, antes de casarse, Ajá. en 1807, tenía una vida, digamos, de bajo perfil o simplemente como la que, De bajo por la que perfil. les tocaba, ¿no? Sí, a la claro. gente de dinero, de posición. Y lo que dice la historia es que pues, es que ella llegó muy niña con el alférez, ¿no? A que las cuidara a ella y a sus hermanas, que eran 3. Y pues el alférez es quien dirigía la ciudad. Entonces, dice la historia que era el punto de reunión de altos mandatarios, jefes políticos, jefes militares. María Francisca de la Gándara constantemente estaba escuchando eso. No es que tuviera un lugar en la mesa con los militares, pero los veía y los escuchaba, ¿no? Convivía, coexistía, digamos, ahí claro, de oídas. Claro, pero también coexistía con el otro lado, ¿no? Con ese sentimiento criollo de pertenencia a la tierra, ¿no? A la Nueva España. Sí, hay una cosa que tenemos que tener muy claro. El peninsular no tenía ese apego. El peninsular venía a hacerse rico, a conquistar, a hacerse de propiedades, ¿sí? Y a conservar la tierra colonial, ¿no? La colonia que pues dependía directamente de España. Entonces, el arraigo era distinto, vamos, o sea, no se sentía igual que un criollo, y eso es un hecho.
María Francisca, cuando se casa, entonces yo creo que ya va a tener toda esta formación y toda esta, todas estas tertulias políticas, pues ya las va a tener en su sangre, ¿no? En su ADN. Ya están ahí, porque lo va a escuchar. Cuando ella se convierte en virreina, va a ser objeto de mucha adulación, porque además las virreinas eran muy escandalosas en muchos aspectos, ¿no? También lo dice la historia, y eso lo hemos visto, eran escandalosas, y de ella se le adulaba mucho en el sentido de que porque era recatada, porque era fiel, porque era sumisa, porque mostraba esa parte conservadora que le gustaba al imperio, ¿no? Sin embargo, cuando pasa lo de su rapto, como te decía, se vuelve la prioridad de Calleja, ¿no? Llevársela a sus campañas militares, establecerla en donde hacían donde establecían para que él fuera al campo de batalla. Ahí le empiezan a apodar la generala, ¿sí? El propio Calleja le dice la generala y ese mote apodo se va a filtrar como en estos ámbitos, ¿no? Le decían la generala. Y eso es algo que no sabemos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, ¿no? Que le llamaban de esa forma porque ella quería estar con él. Es que para nosotros es la virreina y es la esposa de Calleja, pero nunca le adjudicamos o le reconocimos pues estos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, este aspecto de haberse criado con el alférez, con su tío, pues tenía que ver con que es de una familia con mucho poder político, claro, y que seguramente vivió, escuchó y se acostumbró a todas estas relaciones de poder. Y además hay otra cosa también en el campo religioso, ¿no? Ella, por ejemplo, era muy guadalupana. A ver, ¿y qué eran los criollos? Los criollos ya tenían ese arraigo guadalupano, pero ¿cuál era la bandera de la insurgencia? ¿No? El estandarte de Miguel Hidalgo era pues una guadalupana. Era el estandarte de Guadalupe. Entonces, cuando Vanegas prohíbe la adoración de la guadalupana, pues también se vuelve un escándalo. María Francisca tiene sus devociones en privado y en secreto, porque ponen como el único acto de fe va a ser hacia la Virgen de los Remedios, ¿no? Hacia la Guadalupe. Se va a prohibir porque es el estandarte de la insurgencia. Ella lo hace en secreto, como me imagino que lo van a hacer muchas personas más criollas que son guadalupanos, ¿no? Esto es primero, yo sí lo considero para empezar como un acto de resistencia, ¿no? De resistir frente a lo que les está dictando un español peninsular, sí, representante de la corona en la Nueva España, ¿no? Y estas personas ya son criollas, ¿sí? Quieren dirigir su propio país, quieren dirigir sus bienes y cómo administran su riqueza, ¿no? Que es lo que hacía el virrey, pero lo administraba no para los criollos, lo administraba para la corona. Entonces, ese es un primer acto de resistencia. ¿Qué dice la historia también? ¿Qué dice esta bibliografía? ¿Qué dicen los historiadores decimonónicos, es decir, los historiadores del siglo XIX? Dicen que María Francisca de la Gándara intercedió por muchos de los insurgentes para que se les fuera perdonada la vida, o del destierro, o de la cárcel. Ya cuando estaba instalada en la capital de la Nueva España, sí, ya como virreina. Ya como virreina en la metrópoli, todos empezaron a escribir que era una... más bien empezaban a cuestionarse por qué la virreina estaba... abogando por los insurgentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que hay un sentido muy grande, uno del sentido de ser criolla y el otro de ese sentido de empatía que tenía contra sus propios iguales, por decirlos, de criollos, ¿no? De alguna manera. ¿Algún personaje importante de estos famosos por los que haya intercedido a favor? El más famoso de todos estos fue Morelos. Se dice que intercedió a su favor. Sí, el más famoso de estos es Morelos, José María Morelos y Pavón, pero sobre esto hay muchas anécdotas, ¿no? Sobre de cómo abogó María Francisca. Unos escritores, unos historiadores del siglo XIX dicen que la propia María Francisca fue a interceder a donde estaba, en la ciudadela, donde estaba aprendido Morelos, que se fue y se arrodilló con Calleja, con lágrimas, diciéndole que le perdonara la vida, ¿no? Esa es una historia.
Pero no hay, no hay como un sustento histórico para creer eso. Sí, hay otras anécdotas que dicen que en la intimidad de la alcoba ella también intercedía por Morelos, ¿no? Porque era un sacerdote, porque era un criollo que quería, ¿sí? Este cambio de paradigma, ¿no? Que quería salir pues exitoso en este movimiento de independencia. Lo que le pasa a Calleja es que tenía también ciertos miedos, ¿no? Porque sí se decía que perdonó a muchos insurgentes. Pero después de ese vergonzoso sitio de Cuautla, Morelos se convirtió como en el archienemigo de Calleja. En su villano favorito, no lo seguramente. podía perdonar, ¿no? Y además era perdonarle la vida a Morelos, ya pues finalmente lo ejecuta en 1815. Perdonarle la vida iba a ser como un acto de gran debilidad de Calleja. Entonces, no le fue perdonar la vida. Porque además era un personaje muy visible, ¿no? El generalísimo. Entonces, sí, claro. Estabas frente a un personaje histórico, pero que en ese momento ya tenía un gran reconocimiento. ¿Qué otra cosa se destacó de estas 5 virreinas criollas? En general, ¿qué otra cosa se dice de doña María Francisca de la Gándara y Cardona? Hay una situación bien particular, porque para las mujeres en el siglo XIX, para ser visibles, tenían que ser piadosas o escandalosas. ¿Escandalosas Sí. te refieres a que eran infieles y tenían amoríos y exageradas o excéntricas? Sí, claro, o tener pues ideologías contrarias al régimen o religiosas, todo lo que fuera contrario al régimen. Y ella no, ¿verdad? Escándalo. Ella era muy conservadora. ¿Y devota? Sí, era devota, era guadalupana, era católica, sí, pero yo en María Francisca veo algo, que ella era devota era piadosa y escandalosa. Sí, piadosa porque sí se le está siempre caracterizando con este velo de piedad, de humildad, de recato, etcétera, porque lo era. Y el escándalo viene en el momento en que ella es cuestionada de por qué estaba defendiendo a los insurgentes. ¿Sí? Incluso hay un personaje, una mujer que la denuncia, pero no recuerdo el nombre de esta mujer, la denuncia por estar a favor de los insurgentes, de la causa insurgente. Vamos, por interceder por ciertos insurgentes. Entonces ella tuvo sus escándalos no en el sentido emocional, sentimental, sexual, qué sé yo, ¿no? Su escándalo tiene que ver con posiciones políticas más que sentimentales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí ella es piadosa y escandalosa. O sea, es una mujer excepcional de su tiempo, del que nos hace falta mucho trabajar. Hay el registro de esto que mencionas, de que la denunciaron en dónde. ¿Hay algún acta, periódico, no sé? Sí, los registros son de Núñez y Domínguez. Él los está documentando y los documenta con te digo que el trabajo de Núñez y Domínguez es un trabajo realmente de erudición, porque nos pone las referencias de absolutamente todo y nos dice dónde está el juicio, que lo podemos encontrar en el AGN. No es un juicio, porque no se le hace un juicio a la virreina. Es la esposa de Calleja, ¿no? Y Calleja era cruel y no permitió eso, No llegó hasta allá. No llegó hasta allá, pero sí hubo una denuncia. Y está registrada en el Archivo General de la Nación. Así es. Por aquí tengo el nombre de la mujer, pero ahorita se me fue el nombre. Ajá. Ahorita seguimos con más datos que tienen que ver con esta historia de la virreina. ¿Qué pasó con ella después de 1815? O no sé si hay algún otro año ahí. Creo que este es el año coyuntural, pero bueno, el que sabe es nuestro invitado y regresamos después de una pausa.
Bien, estamos de regreso y vamos a concluir esta charla que tenemos con el historiador Saúl Hernández, quien es, pues recientemente tiene un texto sobre la virreina potosina. Cuéntanos un poco más. Entonces, nos contabas antes de la pausa que estaban ya instalados y ejerciendo el poder como virreyes, tanto ella como Félix María Calleja. Evidentemente, desde el surgimiento del movimiento insurgente, tuvo Calleja un protagonismo importante, pero se fue debilitando poco a poco y deciden nombrar un nuevo virrey. ¿En qué año ocurre y qué pasa con esta pareja? En 1800, para finales de 1815, principio del 16, es cuando Calleja deja de ser virrey, ¿no? Que deje de ser virrey tiene que ver mucho con las decisiones que se toman en la corona, ¿no? ¿Qué tanto está funcionando? ¿Qué tanto está dando resultados para la corona? Sí, en este caso, ¿qué tantos resultados y victorias positivas había tenido para la corona, ¿no? Que ya no fueron tantas. Sin embargo, también Calleja se caracterizaba, por la crueldad que ejercía contra los insurgentes, ¿no? Era muy duro, ¿verdad? Sí, era muy duro. Implacable. Sí, era implacable, pero además era un gran estratega, pero pues también ya era una persona grande, para la época, ¿no? Ya era una persona de aproximadamente 60 años de edad, un poquito más, ¿sí? Entonces ya no estaba funcionando como tal, ya deja de ser virrey, ¿sí? Y van a partir para España, van a empezar este viaje a España. Ellos parten en 1816, salen a La Habana primero, ahí se van a instalar un año, ¿no? Ahí tienen a su última hija, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvieron? Tuvieron alrededor de 6 hijos, pero la verdad es que solo 3 de ellos sobrevivieron, creo que a la edad adulta, ¿sí? Incluso nada más una de sus hijas tuvo descendencia, ¿sí? La que tuvo justamente, no recuerdo ahorita su nombre, en La Habana. Su hijo, otro que sobrevive a la edad adulta, va a morir 15 días antes de que ella muera, por ejemplo, ¿no? O sea, ya murió su hijo en la edad adulta de cólera, ¿no? ¿En España? En España, sí, en España. Entonces, ¿volvieron en algún momento, mientras fueron virreyes, volvieron a San Luis? Ya no, nunca regresaron a San Luis Potosí. Calleja acumuló una inmensa fortuna que dicen todavía las malas y buenas lenguas que hasta la fecha sigue esa fortuna. Toda la descendencia de la virreina y de Calleja en España hasta la fecha tienen estos títulos nobiliarios, sí, porque Calleja llega y se convierte en el conde de Calderón. La virreina es la condesa de Calderón por la batalla de Calderón que ganaron acá cerca de Aculco, si mal no recuerdo, acá en el Estado de México. Pero tienen, Calleja fue su primera esposa y su única esposa, ¿o ya había sido casado antes? Fue su única antes? Esposa, y también era algo extraño porque pues era un hombre grande que ya se era un casó. Hombre mayor, era un hombre muy mayor cuando se casó, tenía 53 años, ¿no? O sea, nunca se había casado, fue su primera esposa, sus primeros hijos, ¿no? Te digo, solo le sobrevivieron estos 3. Amasa una gran fortuna, la fortuna de María Francisca, más la fortuna que él amasó durante todos sus años aquí en entonces Nueva España, ¿no? Lo que amasó aquí en San Luis Potosí también, pues vivieron pues desahogadamente, ¿no? Cuando llegan ya para mediados del 17 a España, pues Calleja fue recibido con honores, sí, se le dan un montón de reconocimientos, ¿no? La más importante, la Cruz de San Hermenegildo, si mal no recuerdo, que era una de las más importantes, la de Isabel la Católica, etcétera. Ella se convierte en la condesa. ¿Y dónde se van a radicar? ¿Dónde van a vivir? Van a radicar en Valencia los últimos años de su vida, pero primero él va a ser el gobernador de Andalucía. Todavía tiene poderes políticos en España, ¿no? Gobernar Andalucía, que es una región muy vasta de España también, y muy conflictiva también, ¿no? En la península, pues va a gobernar durante un tiempo. En una sublevación va a ser encarcelado otra vez en las Islas Canarias. Lo encarcelan durante un año, ¿sí? En ese tiempo, pues María Francisca ya va a estar, o la condesa de Calderón ahora, ya va a estar instalada en Valencia, ¿no? Regresa Fernando VII, Calleja regresa a Valencia ya a vivir, por decirlo en paz, ¿no? Con su esposa y con los hijos que le sobreviven en Valencia, ¿no? En esa época era muy común, evidentemente no había fotografía,
pero era muy común que las familias adineradas mandaran a hacer estos retratos enormes, ¿no? Por pintores famosos de la época. Esto ocurre también con María Francisca. Ocurre solamente una vez. Y también quisiera señalar esto, ¿no? En esa como excesiva humildad de María Francisca de la Gándara, no hay muchos retratos sobre ella, solamente hay uno, de hecho, ¿no? Nunca se mandó a retratar, nunca se mandó a pintar, más que por el consejo de sus hijos que ya estaban mayores, ¿no? Fue que se hizo el único retrato que existe de... No hay ninguno de ella con sus hijos. No hay ninguno de joven. El único que tiene ella es el que conocemos ahora, el que le pintó Vicente López Portaña. Vicente López Portaña, que a su vez fue quien... era discípulo de... se me fue de... Bueno, ahorita nos recuerdas. Sí, ahorita, no lo ponemos aquí en un cintillo en el programa. Sí, pero también pintó a Fernando VII, sí. O sea, era el pintor del rey. Era el pintor real, ¿no? Lo mandaron traer y los hijos pagaron para que le hiciera ese gran retrato que tiene. Que eso nos da una idea de que seguían con mucho poder económico también. Sí, claro, claro. Pero también de cómo ella era como persona, ¿no? Entonces ella no quería ser retratada y solo se retrata en esa ocasión, ¿no? Aproximadamente 2 años antes de que muera, ¿no? Ella muere cuando tiene 69 años. O sea, tuvo una vida bastante longeva para una mujer de su época. El único retrato que existe es sí, que ahora se conserva en el Museo del Prado en Madrid. Sí, aquí el Museo del Virreinato creo que ahora albergan una réplica de ese retrato, ¿no? Pero es lo único que existe de ella, ¿no? Y ya era una mujer adulta. Era una mujer adulta. Enviudó a los 43, tenías por ahí el dato, ¿verdad? Enviudó a los 42 años, sí, entonces además fue una viuda joven. Entonces tuvo una vida dedicada también a las obras benéficas, al altruismo en Valencia, que es finalmente lo que la mata también, ¿no? Porque en esta pandemia de cólera que tiene lugar en aquellos años, a mediados de la década de los 50 del siglo XIX, en España, ella es como se enferma y muere de cólera a los 69 años de edad, en Valencia. En Valencia. ¿Y qué otra cosa se sabe de su familia que se quedó acá? ¿Sus hermanas? ¿Hay algún otro dato sobre eso? Sí, hay datos bastante dispersos. Yo creo que en realidad hay unos datos, por ejemplo, de los que habla Julio Bentancur, habla Manuel Muro, estos historiadores, hablan de cómo de unas correspondencias donde ella está hablando, ¿no? Estos archivos epistolares donde está hablando cómo vive en Valencia, cómo tiene comunicaciones con su hermana Ignacia, que se casó con Lord Rincón Gallardo de Aguascalientes también, y San Luis, personajes de la alta sociedad y muy ricos, ¿no? Con un nivel socioeconómico súper alto. El asunto aquí es que esas cartas no las podemos encontrar, ¿no? Y entonces aquí creo que los archivos familiares, tanto en México como en España, han sido muy reservados, ¿sí? Hay archivos familiares que cuentan que en Valencia, ¿no? Se conservan como muy secretamente, etcétera. Hay algunos descendientes, ahorita no recuerdo el nombre, que fueron pintores también, descendientes de la virreina, pero en España, ¿no? Que tuvieron una gran vida artística en París y todo este círculo como cultural europeo de principios del siglo XX. Sí, aquí en San Luis Potosí, siempre hay alguien que dice ser... Que se dice descendiente de la virreina, sí, ¿no? Descendiente de la virreina, entonces, pero no hay como un estudio genealógico donde ellos lleguen y miren, aquí está este estudio genealógico que comprueba que somos descendientes, que documente eso, ¿no? Sí hay mucho celo todavía sobre esos archivos y yo creo que se deberían como desclasificar y la familia desclasificarlos porque finalmente, a ver, es una mujer de su tiempo que transgredió ciertas cosas, ¿no? Transgredió esa idea criolla de que tenías que tener obediencia a la corona y contrario a lo que todos hacían, pues ella
intercedió por su sangre criolla, ¿no? Por la causa insurgente, por ejemplo. No sabemos si por la causa insurgente como tal, pero sí intercedió con sus iguales, con los insurgentes criollos que querían ese cambio de paradigma en la entonces Nueva España, ¿no? Si tuvieras que resumir en 30 segundos que nos quedan, o 40 segundos, cuéntanos cómo dirías que fue doña Francisca de la Gándara y Cardona. ¿Cómo la sintetizaría su biografía, su personaje, su aportación? María Francisca de la Gándara y Cardona es la virreina potosina, como le llamamos, ¿no? La virreina potosina, yo creo que fue una mujer de su tiempo que justamente transgredió como estos órdenes coloniales, sí, y de la corona, al hacer dos cosas, ¿no? Sí fue una mujer que fue escandalosa y piadosa a la vez. Fue una mujer que no navegó entre dos mundos, ¿no? Esos dos mundos en los que estaba inserta, sí, yo creo que la pueden resumir muy bien, ¿no? Es escándalo, es piedad, es recato, sí, es sobre todo agencia política, aunque ella, estoy casi seguro, no hubiera sido consciente de ello. Bueno, pues hasta aquí dejamos el programa, se nos terminó el tiempo, seguramente volveremos a invitar a Saúl porque siempre tiene una manera como muy agradable de llevarnos y contarnos mucha historia, muchos datos y se nos pasa el tiempo rapidito. Gracias por haber estado con nosotros, Saúl. Muchas gracias. Y esta es la foto. Está, por cierto, en el Museo del Virreinato. En el Museo del Virreinato. La original está en Madrid, en el Museo del Prado, y también ya tienen una réplica desde hace unos 3-4 años en la Posada del Virrey, en el restaurante. En la parte de arriba la remodelaron, los rentan para eventos, y ahí hay una enorme cuadro, más grande que el que está en el Museo del Virreinato, pero es la mismita foto, o la misma pintura, mejor dicho, la misma réplica. Bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo la siguiente sesión del ciclo de conferencias La guerra en la historia de América Latina, del antiguo régimen al siglo XX, el 5 de noviembre a las 18 horas en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. Te esperamos en la siguiente sesión del Club de Lectura, un espacio para compartir ideas, descubrir nuevas historias y disfrutar la magia de la lectura. El 10 de noviembre a las 11 horas en la Sala de Seminarios 11 del Colsan. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.